profesor. Pero una profecía, ¿qué es? Bueno. ¿Por qué alguien se arroga ese, no sé, poder de decir va a pasar algo en tal año? Bueno, ellos no se arrogan, ellos creen que han sido iluminados con ese objeto. Ya. En realidad la profecía, el verdadero sentido tiene un sentido religioso. O sea, los profetas son los testigos de Dios para fenómenos o situaciones presentes y futuras, que ellos no conocen el futuro. Por eso siempre el lenguaje para referirse al futuro es siempre un tanto enigmático, incluso en los profetas bíblicos. Lo que nosotros llamamos profecía actualmente y que normalmente usamos esta palabra es más bien dicho para predicciones de personas particulares que simplemente sostienen o que han tenido alguna experiencia de una aparición o normalmente a través del sueño ellos dicen situaciones presentes y futuras. Todas tienen una cierta semejanza a las últimas. Más o menos dicen exactamente lo mismo respecto al último tiempo, aunque hayan sido diversas épocas en que hayan vivido estos videntes. Ah, pero eso es bien curioso, ¿no? Eso es bien curioso. curioso. O sea, porque si es que hay varias personas en distintas partes y otras épocas que digan lo mismo... Claro, pero, claro, exacto. Por ejemplo, da más credibilidad. Para mí, la más importante es la Salet. Hace 170 años atrás, a los videntes, a Benjamín y a Melanie, que revela varias cosas. En primer lugar, el cambio climático, que es el que más me llamó la atención. Cuando yo la estudiara 20 años atrás, no me llamó la atención. ¿Qué será eso? Entonces dice que cambiarán las estaciones. Enseguida se confundirán las lluvias con el calor. Se separarán aguas y los desiertos, habrá desiertos en lugares donde no había y selvas de los otros. Pero se va a ir acabando la vida en la tierra. Enfermarán las plantas y los animales. Claro. Y los peces del mar. ¿Quién dijo eso? La Salet. La Virgen de la Salet. Esa es una cosa. Claro que después dice varias cosas más que son tanto ridículas. O sea que en el fondo no creo que se hable. Oiga, sobre todo. ¿Sí? Lo que pasa es que uno básicamente ha escuchado Nostradamus, pero estuve leyendo de Baba Vanga, sí, que es conocida como la Nostradamus de los Balcanes. De los Balcanes. Ella vivió hasta hace menos... murió hace 20 años atrás, más o menos. El 1995. 96. La Vanga, que era ciega, en realidad dice, pero ella junta muchas profecías que ha tenido ya la información. Por eso mismo ya no es exactamente, en lo cual plantea, por ejemplo, cosas de que habrán armas, habrá una nueva cultura, habrá nuevas maneras de conocer. O sea, prácticamente lo que ya se sabía en esa época. Predijo la muerte de Stalin, por ejemplo. Eso fue el comienzo. Y que le llevaron presa por eso, porque dijo que el gran líder moriría. Y por supuesto que eso no se aceptó. Pero aparte de eso también predijo 2 años después murió realmente Stalin. Pero ahí es donde viene el problema. Es cuando se anuncia algo inminente igual al futuro, porque en el futuro todos vamos a morir. Pero, por ejemplo, predice el 11 de septiembre del 2001, predice los ataques islámicos, predice la muerte de Stalin, como decían, sí, predice el desastre de Chernobyl. O sea, son varias cosas que va prediciendo también Baba Vanga. Pero en el fondo, Vanga sí predice, pero predice sobre base de conocimientos que es normal que en esa época todos nosotros teníamos. O sea, por ejemplo, el no control que provoca Chernobyl, el no control. Lo del 11 de septiembre sí es más o menos ya más extraño. Porque fue con fecha, además. Eso fue con fecha y además también es un fenómeno que no previó nadie. En este aspecto yo creo también en lo que dijo Vanga. Profesor, ¿y hay cierta semejanza entre las profecías que todos conocemos a través de los tiempos? Sí. Hay mucha semejanza entre ellas. Todas se pronuncian, generalmente se basa mucho en los libros santos, en los libros de la Santa Escritura, y entre ellos, especialmente en los evangelios, y también lo que nunca hemos comentado un día, lo vamos a comentar aquí en algunas epístolas, en la epístola segunda de los tesalonicenses, de San Pablo, la de Timoteo. En el fondo hay una semejanza en cuanto a lo que se anuncia y se desarrolla posteriormente. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa, profesor? Que ocurren cosas, o van a ocurrir cosas y nosotros no sabemos cómo se hacen. Nostradamus en una cuarteta por ahí dice que los afroárabes, que van a ser van a hacer una invasión a Europa.
Y esta invasión se va a entrar, dice, por los Balcanes. Oiga bien, por los Balcanes. No dice que sea violenta, por los Balcanes. Y van a invadir la Panomia. Panomia es Hungría, el antiguo nombre latino de Hungría, Panomia. Y demás países del Danubio. Los que los van a rechazar. ¿No está pasando eso ahora? Hungría, Eslovaquia, Polonia, prácticamente no aceptan a estos inmigrantes que los expulsan. Entonces, realmente ve, entonces ahora está ocurriendo el hecho, pero si esto lo dijo con tanta claridad atrás, pero cuando yo lo leía 25 años atrás, por supuesto que no lo entendí. Profe, vamos con Baba Vanga analizando cada una de sus predicciones. Por ejemplo, dice que lo que también es impactante es que lo diga con fecha. 2023, la órbita de la Tierra cambiará ligeramente. Sí, y los cambios de órbita, creo que también me parece, no estoy seguro, lo dice también la Salet. O sea, habría un cambio de eje en la Tierra. Efectivamente se ha producido un cambio de eje, pero muy estrecho. Pero evidente basta con que sea muy poco para que haya grandes cambios. ¿Qué cambios, por ejemplo? Por ejemplo, aves migratorias. Esto lo plantea la Salet. La ave migratoria, o sea, la orientación que se hace precisamente de acuerdo a la estructura terrestre y su relación con las aguas y con el mar, la orientación es exacta. Anidan en un lugar determinado. Supongamos aquí Cerro San Cristóbal o Cerro San Cristóbal. Anidan. Si hay un pequeño cambio, podrían anidar en el Cerro Santa Lucía, que no es nada. Pero eso bastaría para que ya provocase una desorientación, muerte de las crías y una serie de cambios que prácticamente terminarían con la extinción de ese tipo de aves. Eso, bueno, este ejemplo es eso. O sea, es grave. Es grave. Entonces, y además, el otro que es el calentamiento de las aguas. El calentamiento de las aguas superficialmente, vemos que hasta el día de hoy mueren muchos peces de la superficie. Correcto. Muchos peces de la superficie. Además también estas varazones de ballena, de delfines que están produciendo todos los tantos días. Y en ciertos lugares, no en todos. Correcto. Profesor, estábamos con la imagen justamente de Baba Vanga. La Maca también nombraba varias de sus predicciones con las cuales ya acertó. Sí. Y tenemos más que se vienen muy pero muy pronto. A ver, así es, Cristian, ya revisamos la primera, 2023, por supuesto la de la órbita, y ahora vamos al 2025. Europa estará con problemas de poblamiento. Esto es ahora, profesor. Ahora. Ya está. Claro. Bueno, pero vuelvo a decirle, 1990, porque ayer, yo era galoncito en esa época ya, sabíamos todas estas cosas. Sí. Por lo tanto, el problema del sobrepoblamiento es una cosa que ya se produce, incluso el programa que acaba de terminar, vemos los efectos del sobrepoblamiento también, la agresividad de la gente, la intolerancia, y efectivamente, por eso mismo yo lo que más me llama la atención, todo aquello que diga relación con que el sobrepoblamiento, ¿cuál sería la causa? La causa, por ejemplo, la inmigración. Correcto. La causa, por ejemplo, sería... Porque en teoría debería tener menos población. Porque vamos envejeciendo, claro. Envejeciendo y cada día nacen menos niños. Ustedes saben perfectamente que hace 10 años atrás que se aprobó el aborto en Europa respecto a los niños discapacitados, o sea, los que van a nacer discapacitados, han disminuido casi en un 30% los niños Down. Es gravísimo eso. Como si no tuvieran derecho a vivir los niños Down. Esperamos que aquí en Chile no lleguemos a eso. Bueno, entonces ahí, este problema que está... Por eso hay que indicar en las situaciones actuales, si lo ha anunciado, qué tipo de vamos a usar la palabra, mal usar la palabra profeta, qué tipo de profeta lo anunció. Claro. Si es reciente o es antiguo. Ya, pero en todo caso Baba Vanga ha acertado de varias, entonces uno dice, hay que creerle, por ejemplo, las que siguen a continuación, por ejemplo, el 2028, mire. De las armas. Efectivamente, desarrollo de una nueva fuente de energía. Eso. El hambre lentamente pasa a ser un problema para la humanidad, y esto lo dice que sucederá, yo creo que está sucediendo, el 2028, o sea, 11 años más. No, si no importa las fechas, ¿ah? Okay. Lo que interesa es el tiempo global con relación a lo que se ha dicho. Y aquí sí que yo creo que
estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Banga, porque efectivamente hay nuevas fuentes de energía que se están encontrando, y esta se ha encontrado y se tuvo noticia después del año 1995, fecha de su muerte. ¿Ve? Esto es muy importante. Y esto precisamente es algo que ya lo estamos viendo en este momento. Nuevas formas de energía. Nueva forma de energía, y cada día la estamos conociendo. Además, yo coloco en energía otra cosa: el orden de las comunicaciones. Las comunicaciones que todavía estamos en pañales. En este momento, el progreso comunicacional está creando una nueva sociedad. Un día que se discute y conversemos aquí al respecto de por qué esta sociedad, la agresividad y todo, en la nueva sociedad, si en este momento ya prácticamente entre nosotros no conversamos, nos comunicamos a medias. Y en el fondo sabemos todo. O sea, nos informamos de todo, pero no sabemos nada. Correcto. Tenemos otra de las profecías de Baba Vanga. Sí, sí. A ver. Restauración del medio ambiente, 2084, dice acá. Y el 88, mira. Después, en la del 2088, emerge una nueva enfermedad, el envejecimiento rápido. Mire, profesor. Este último es el que me preocupa más. El anterior, he estado presencia de eso. En el fondo yo estoy convencido, soy optimista en esto, de que vamos a restaurar el medio ambiente. Porque cada día más es el convencimiento de la gente que si seguimos depredando nuestra naturaleza, nos queda poca vida. Hay preocupación. Hay por el preocupación. tema, claro. Y yo creo que hay presión sobre los gobiernos, precisamente de los países más desarrollados, para que se mejore el medio ambiente. Todos sabemos lo que ha dicho Al Gore, que si aquí a 4 o 5 años no hacemos un retroceso de todas estas situaciones contra el medio ambiente, después va a ser irreversible todo. Por eso yo creo que en este momento ya hay una conciencia en gran parte del mundo. Así que en eso no le llega a Trump, parece, pues, profesor, bueno, sí, sí, el problema. Ahora, el 84, mire, voy a aceptar el año 84, pero ¿qué ocurre? ¿Qué? Tal como estamos las cosas, si no mejoramos dentro de 4 o 5 años, no vivimos 25 o 30 años más. ¿Cómo? ¿Pero por qué? Porque ¿Es una profecía, profesor, no, tuya? Ojalá pudiera hacerla. No, pero en general, se habla de 50 años más la crisis. Yo la adelanto, porque veo que esto es progresivo. Prácticamente ya, como lo dice la Salet, por ejemplo, lluvias incontrolables, calores incontrolables. Está pasando. Extremos. Está pasando. Lo estamos viviendo, claro. Ya. Y estamos hablando de 170 años atrás. Huracanes. Huracanes. Bueno, no dijo huracanes, pero de todas maneras. Entonces, y además, el huracán significa un cambio brutal. Este Irma, por ejemplo, no se sabía hace 30 años de un huracán de esta envergadura. Y sin embargo, en este momento está asolando gran parte del Caribe y va a comenzar nada menos que con la península de Florida. Profe, explíquenos más qué significa este envejecimiento rápido. Este envejecimiento rápido, sí. En realidad lo dice Banga. Sí. El envejecimiento es difícil saber porque las tendencias actuales son al revés. Va a haber un envejecimiento tardío. La gente vive mucho más que antes. Yo le digo a mis alumnos, ustedes van a vivir 115, Claro. 120 años. Y a los 60 nadie los va a contratar en ninguna parte, que van a ser 60 años viejos. Pero lo que salía, según la definición de Baba Vanga, decía que a lo que se refería es que la sociedad se iba a envejecer más porque iban a haber menos nacimientos y la gente iba a vivir mucho más tiempo. Entonces la sociedad iba a ser más vieja. No, Esa era un poco la definición que salía iba a por ser lo más menos joven, porque la gente va a ser más joven, por ejemplo, a los 70 años de edad. En ese sentido. O sea, no tomemos en el punto de vista cronológico, sino que desde el punto de vista simbólico lo que significa. O sea, porque van a nacer menos niños y los actuales viejos van a durar más tiempo. Eso. Y actualmente ustedes ven una persona de 50, 60, 65 años, está mucho más joven que hace 50 años atrás. Correcto. Cuando yo era niño, vivir 70, 75 años era excepcional. En cambio ahora cualquier hijo de vecino vive 90. Claro. Profesor, mira la siguiente. Sí. Escúchela, Así mire. es. Bitoco, vaya. 2111 dice, las personas se vuelven robots. Eso me impacta. Llegarán a vivir. Esto sí, no que se vuelva loco. Llegarán a vivir. Es ¿cómo? el Orwell 84. Claro. Ah. O sea, en buenas cuentas, ya prácticamente nosotros en este momento nos informamos de todo, pero no sabemos de nada. Y mientras está pendiente la información, actuamos y creemos saber. En este momento,
los medios de comunicación no solamente nos transmiten la realidad, sino que la crean también. Nos presentan la realidad. En eso aceptamos. Lo olvidamos a los pocos días. Por eso es que las noticias más importantes al cabo de una semana ya dejan de ser noticias. Ya nadie se recuerda de eso. Pero no entiendo a qué se refiere con cerro, porque estamos hablando de 100 años más, no es tanto. No, ¿A qué se 94 años más. Yo creo que es ahora. Ella lo anuncia. Es que, mire, no tome, señorita Tondrel Solar, por favor. Esto Literal como la fecha. literal la fecha. ¿Ya? Veamos ahora. Estamos en el proceso ahora. Después se va a acentuar aún más. Porque posteriormente, ¿qué es lo que puede ocurrir en el futuro? Que prácticamente va a ocurrir la existencia poco menos que un gran jefe. Ya los hay. Y hay candidatos a gran jefe, al menos yo conozco dos ya. Pero perdón, profe, que no Uno en rebata. nuestro hemisferio y el otro en el otro hemisferio. ¿Se refiere a eso o se refiere a la inteligencia artificial? No, yo me refiero... Que nos dirija. Nosotros creemos es que la inteligencia artificial, en definitiva es manejada Por el ser humano. Claro. por el ser humano. La primera Por eso- etapa de la inteligencia artificial, Exactamente. no la segunda. Es, la primera, no la segunda. ¿Sabes? Correcto. En el fondo nosotros no nos vamos a dar cuenta para empezar. O que nos tienen todo controlado, profe. Es Es que por eso pero, puede ser claro, por eso. Bajo los celulares, la información está todo. Exactamente. Pero el que va creando los sistemas, que sería el gran jefe que llamamos nosotros, el que va a ir formando y que a la larga van a ir ser los centros de información. Fíjense que ahora, en el país, en el mundo no hay más de 4 o 5 centros de información. Más no existen. Por ejemplo, un ejemplo, nosotros no sabemos la cantidad de nómades que mueren en los países africanos. Correcto. Hay países africanos en que tienen 3, 4 millones de nómades y donde realmente se han destinado grandes cantidades de territorios para crear parques de preservación de animales en vía de extinción. Y le han quitado la vista a todos los nómades. Porque se maneja la información. Claro, y mueren 30.000, 40.000 al año. Y se maneja la información. Nosotros no sabemos. Profesor, Pero al ¿y final puede- sería una falta de espiritualidad a la que se refiere que seríamos como robots. Bueno, efectivamente, el antídoto es la espiritualidad. Pero en este momento nosotros tenemos que ir sentando, porque siempre el ser humano tiene sentencia a lo espiritual, aunque se declare antiespiritual. Pero lo importante es saberlo enfocar. La espiritualidad siempre trae compromisos, trae disciplina, trae preocupación, no solamente respecto a nosotros, sino que respecto a los demás. Porque ya Jesucristo lo dijo, ama al prójimo como uno mismo, o sea que no es cuestión de... Y decía, este tipo, en cambio nosotros ahora vivimos para nosotros. Yo primero, yo segundo, yo tercero. Si muchas veces yo defino, riéndome a mis alumnos, a ver, ¿qué es la moral? Le digo, y empieza no, mucho más sencillo. Mire, la moral es un conjunto de valores y preceptos que a nosotros nos gusta que los demás cumplan. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo es posible que usted esté faltando aquí a la moral, señor? Sí, don Hugo, pero usted está haciendo lo mismo. No, es que mi caso es distinto, pues. Tiene una Esa justificación, frase claro. es precisamente... Entonces, nosotros valoramos nuestra propia subjetividad, va estableciendo las normas de moralidad respecto a Todo relativo. relativo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no hay moral. No hay El moral. relativismo moral. Si no existe precisamente un cartabón común, no hay moral. Entonces, ahí respecto a la democracia, respecto a cualquier cosa. Y eso es precisamente lo que está pasando. Por lo tanto, el Orwell famoso existe ya. Y yo creo que de aquí, lo que pasa es que no nos tomemos mucho en cuenta estos tiempos cronológicos, pero yo estoy convencido que dentro de poco tiempo lo va a ver. Profesor, tenemos más profecías de Baba Vanga para que usted nos explique, Bitoco. Así es, 153 años más, el 2170 dice la gran sequía. Wow. Lo marca ahí Baba Vanga. Eso Aquí nos se asusta pasó, a todos, ¿ah? ¿eh? Bien Eso nos preciado el asusta a agua. todos. Sí. Eso lo han dicho. El oro del planeta. Bueno, Ya se está esta manifestando, gran ¿no? sequía. Mire, olvidemos los 153 años. Porque si acaso también ustedes que todo lo que hablamos muchas veces de Nostradamus debió haber ocurrido antes del año 2000. Por eso olvidemos Pero la fecha. Vanga le ha chuntado a varias No, fechas. pues, perfecto, profe. pero exactamente, pero 153 años más. Hoy estamos en ese problema, la sequía. Sí. Usted ve, por ejemplo, que en este momento, país, Chile una excepción, pero fueron 8 años de sequía. Y en nuestro Santiago, en nuestra zona central, todavía estamos con déficit de lluvia. Entonces, en el fondo, la sequía puede venir. Ya no podemos confiar. Ustedes saben que las proyecciones, los cultivos en nuestro país, de aquí a los próximos 15 años, son partiendo de la base de la sequía. Por ejemplo, pongamos el caso, yo fui
agricultor del Valle Limarí. Bueno, yo tenía plantada 40 hectáreas de viña, regaco, bueno, ahora, señor, se me secaron mucho. Yo creo que más de 18 no voy a poder responder. Entonces yo reduzco menos de la mitad a las proyecciones, entonces planto menos viña. Estaba viendo que en Italia, por ejemplo, en Italia el calor actualmente ha provocado en las cosechas de la viña horrores. Entonces, realmente la viña, saliendo una uva especial, sumamente dulce, por lo tanto produce alcoholes muy fuertes. Por lo tanto, tiene que cambiarse lo que es el Barolo. El Barolo es un tipo de vino muy agradable en Italia, que ahora va a ser más alcohólico. Y va a tener que aceptar que sea más alcohólico. Entonces, todo en realidad se tiene que ir adaptando el modo de la producción de nuestros elementos a lo que es una realidad climática. Pero puede ser que Baba Vanga se refiere con la fecha de 2170, que en ese minuto va a haber un quiebre nefasto para la humanidad con el tema de la sequía. Claramente hoy está avanzando, pero por algo está dando esa fecha. Bueno, habría que esperar el año 1970. Yo hasta el momento usted va a estar vieja, le advierto. El problema que pasa es el siguiente, que el proceso de que estamos hablando se acelera cada día más, pero es por etapas. Es como la Tercera Guerra Mundial. La Tercera Guerra Mundial, que es por etapas que se está haciendo. El mismo Papa Francisco, no sé qué, dijo una frase muy especial respecto de que está dando por etapas la Tercera Guerra Mundial. Ya no es el mismo sistema de guerra anterior. O sea, la guerra masiva, ¿no? Pero ahora, por ejemplo, es una guerra que estamos en situación de guerra del mundo, si no podemos olvidarlo. Y además, que se puede desatar quizás qué desgracia. Ahora, el problema de la sequía va en aumento, pero no va a pasar de un día una catástrofe de un día para otro. Es un proceso. Sí. Sí, Diga, don Marcelo. no, solamente que me decían por ahí por Twitter si podía hacer un resumen muy pequeñito y muy corto de Baba Vanga. Baba Vanga, digo. Sí. Vanga. Falleció hace 20 años, decía usted. 20 años. 96. El 96. Él nació el año 2006, a los 90 años de edad. 1906 nació, 90 años de edad. Ciega. Esta señora búlgara. Y ella precisamente hace una serie de predicciones que van desde el punto de vista político, incluso social. la muerte de Stalin, que en el fondo es político, desde el punto de vista de medio ambiente y de perfecciones tecnológicas respecto a la energía, que para mí es lo más importante que ella dice, que es lo que actualmente estamos, la manera como estamos nosotros enfrentando la energía actual. Es un cambio revolucionario. Hay otras profecías de Baba Vanga. Atención con esto. esta, mira. Atención Fuerte. con esta. 3005. Guerra en Marte. En Marte. Cambio en la trayectoria de los planetas. Esa sí que nos deja como... Profe. ¿Por qué? La palabra ahí. Ahora creo que puede ser el 3005. Aquí sí, aquí estamos bien con, Y nos con los conviene que años. sea mejor el 3005, ¿no? Sí. Porque usted sabe que está anunciado que nuestra galaxia tiene una fecha ya más o menos fija de muerte. El Sol se comerá la Tierra y otra galaxia se va a tragar toda nuestra actual galaxia. Y que eso debe ocurrir más o menos en 4.500 millones de años más. Menos mal, que ya va a pasar bastante tiempo. La maca va a estar vieja ya. Claro, va a estar bien. También. Y los créditos hipotecarios pagados. No, y los créditos hipotecarios ahí pagados, ¿ves? Pues está mal. Increíblemente. Bueno, el problema sí que va a pasar es que eso no quiere decir que nosotros estemos viviendo para esa época. Puede que la especie humana se haya extinguido antes. Son 988 años más, profe. Más o menos Bueno, lo que es dice. que le advierto, bueno, Nostradamus habla de 3.000 años también, pero Nostradamus, todas sus profecías, predicciones de milenio, son hasta el año 2000. No se recuerda que en 1900. Los mayas, con los cambios de... Porque el problema de los mayas más que nada son los cambios que tenían varios calendarios. Y hay uno que comenzó el 21 de diciembre del año 2012, en que dice que va a ser un tiempo de paz y armonía. El nuevo hombre, que es lo que yo no lo descubro todavía. Yo ciertamente vemos que nosotros que nos queda mucho por eso. Uno está, por ejemplo, con gente joven, con niños y todo. Yo los converso con ellos y veo que ausencia de autocrítica. Concepto absoluto de la libertad. Absoluto. Pero por otro lado hay una cosa positiva. Veo los postmilenios.
posibles, o sea, los que han nacido después del año 2010. Admirable. Peligroso, no sé. Yo los observo. Tienen hasta incluso una estructura craneal diferente a la nuestra. Oiga, profe, la profecía que viene a continuación, esta sigue que es, como es de sorprendente, es de esperanzadora. Miren, a propósito de eso, atención, debido a la mutación en las personas, el hombre utiliza más del 34% de su cerebro. Ay, qué bueno. Se pierde por completo cualquier noción de malicia u odio. Mira qué 4308. Malicia u odio son asuntos de carácter moral, no solamente asuntos de carácter biológico ni cerebrales. Lo que interesa es del 34%, porque actualmente nosotros no ocupamos el 34% de nuestras neuronas. 10 o 15. Claro. Para mí, la teoría personal mía, puedo estar equivocado, es el caso de la genialidad. Yo siempre he creído que los genios ocupan más capacidad cerebral de neuronas que normalmente lo hacemos nosotros. Un hombre como Mozart, los genios musicales, Einstein, todos los genios. Es una cosa de que saben conectar mejor tus neuronas que nosotros. Creo que eso sí es así, pero el uso, y además el misterio, porque de acuerdo a la ley biológica, órgano que no se utiliza se degenera, se atrofia, la amígdala, el apéndice. Correcto. Ven usted, pero ¿y por qué el cerebro no se atrofia? Al contrario, de que somos Homo sapiens, ya no hay atrofia, al contrario, hay más expansión. Sigue evolucionando. Y sigue evolucionando. Entonces, los nuevos maneras de conocer. También, lo sostengo ahora, personalmente también, no es porque haya llegado a grandes conclusiones científicas, que es posible el desarrollo futuro de nuevas formas de conocimiento. Ahí se va a desarrollar casos de los fenómenos paranormales, explicaciones parapsicológicas, que actualmente muchas personas tienen este tipo de capacidades, pero que nosotros no las entendemos y que existen. Incluso la ciencia médica, la psiquiatría, muchas veces no puede negarlas, no puede comprobarlas, pero no puede negar. Dígame. Justo con respecto a lo que usted está diciendo en este momento, es una profecía de Baba Vanga. Así es, la Nostradamus de los Balcanes. Seguimos avanzando y nos vamos a quedar con esta que dice que el hombre finalmente alcanza el nivel de desarrollo que le permite alcanzar las formas de contacto con Dios. Exactamente. Wow. Qué Sí, fuerte esto. ahí está, ¿no? Para mí no es fuerte, sí. Esto lo vi en esta señora, pero el problema es el siguiente. El desarrollo intelectual puro no basta para acercarse a Dios. Para acercarse a Dios vale más la sencillez de corazón. Es que por lo mismo, un Jesús creyente le podría habla, decir, claro. yo ya me contacto con Dios hoy. Contacto hoy con Dios, pero no será un poco de pretensión en el asunto. Dios no le habló a los sabios, le habló a los sencillos. Y los gnosis, que son los sabios que creyeron que tenían mensajes especiales de Jesucristo, Valentín, Marción, una serie de otras personas más, en el fondo era una forma de pretensión. Igual que nuestros primeros padres en el paraíso, que quisieron precisamente saber más que igual a Dios y dirigir el mundo poco menos que igual que Dios. Entonces, en el fondo, la ambición humana del conocimiento es la peor ambición, porque es la que nos hace soberbios. Pero a mí me Yo cuadra... prefiero el último caso, no es que lo prefiera, pero aceptaría la ambición de la plata siquiera, pero esa es la del conocimiento. Oiga, tenemos más profe, mire, Vitoco Lea, la que viene a continuación, que también está ligado con lo que estábamos hablando. Así es, muy ligada en el 4599. Ella dice que la humanidad alcanza la inmortalidad. ¡Wow! Eso habría que verlo. Yo creo que la inmortalidad es imposible en ningún ser material. ¿Por qué con la ciencia? Por eso, con la ciencia, porque en el fondo, un viejo químico francés del siglo XVIII, Lavoisier, decía que en la naturaleza nada se crea, nada se extingue, todo se transforma. Por lo tanto, las transformaciones nuestras van a existir siempre. Y las transformaciones, puede ser para mejor, puede ser peor, pero siempre una transformación que es una actividad, una acción, produce un desgaste, que puede ser lento. Eso es lo que pasa. Por lo tanto, nosotros tenemos que aprender una cosa, que todas estas profecías están muy bien en general, pero no podemos considerarlas al pie de la letra.
Sí, pero bajo el concepto científico, porque nosotros tenemos el concepto del ser humano de ahora, que a los 80 años estamos más viejitos, que a lo mejor estamos más gastados los órganos, pero a lo mejor en esa época, efectivamente, van a buscar maneras de que nuestros órganos no se desgasten, de que podamos vivir de por vida. Como por ejemplo la criogenización. Sí. Que se está dando. Se está dando, pero cuando dé resultados, conversemos de nuevo. Yo iba a estar muerto, pero que me reemplace aquí, conversen con él. Cuando conversan ustedes, mire, a ver, año 2017. La criogenización. Sí, era amigo, él era amigo de mi tatarabuelo. Sí, él sabía. No, eso no, mientras no haya resultado, no podemos saberlo. Además hay otra cosa, es que se ha hablado tanto, por ejemplo, de todos estos animales antidiluvianos, que con el ADN, con todo que van a hacer crear nuevamente, pero es imposible hasta el momento. Cuando me lo presenten, lo vemos. Como alguien dijo, yo creo en las cosas que puedo palparlas con la palma de la mano. Tenemos otra, profesor. Sí. Así es. Escuchamos de fondo también ahí a Baba Vanga. Atención, la próxima es: desarrollo de la civilización alcanza su cima. El número de personas que viven en diferentes planetas aumenta. Y, por supuesto, el 5079, según Baba Vanga, dice que es el fin del mundo. 5079. Fin del mundo. Excede a nuestro amigo Nostradamus, que era el año 3995. Bueno, en el fondo, la fecha dejémoslo a un lado. Lo que pasa, ven ustedes, Vanga en un momento habla que disminuye los habitantes después que aumentan los habitantes. Mi impresión es que aumentan los habitantes. Pero algo que conversamos con el señor delante, ocurre que también las poblaciones a veces se reducen. Pensemos en Europa. En Europa, siglo XIV, peste negra. El 40% de la población europea murió en 3 años. No alcanzó a recuperar el mismo número hasta en el siglo XVII. O sea, 300 años más tarde. O sea, pasa de que cualquier epidemia, si ustedes saben que la epidemia a veces no se controla, o se controla después de muchos años de estrago. Y eso es precisamente lo que pasa con mucha frecuencia. Oiga, profe, escuchemos un poquito Baba Vanga, que ahí la tenemos también con el audio, y ahí está en el GC la traducción de lo que dice, porque obviamente que habla en búlgaro. Para conocer un poco su tono de voz, ella falleció en el año 1996. Oiga, ¿y cómo fue su vida? ¿Usted sabe de la historia de vida de Baba Vanga? Era una campesina. Se sabe muy poco de Bulgaria. Ella no nació ciega, tengo entendido que ella tuvo un accidente, accidente. Sí. Fíjense que hay una cosa curiosa en general de los búlgaros, que no sabemos muy poco de los búlgaros. Yo al único búlgaro que he conocido fue un señor Atanasov, que Atanasov quiere decir inmortal en griego. Atana, en muerte, Atana. Por ejemplo, Atanasov. Ay, y a su hija fue profesor, sí, a lo mejor de ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que él, y que el ex rey Simeón fue después primer ministro, después hace poco tiempo. Es muy poco lo que se sabe. Es un país misterioso que a mí me gustaría conocerlo en realidad. No lo conozco. Ahora, no se olviden que todas estas profecías, a medida que se va extendiendo el tiempo, se hacen más difícil de interpretar. No es lo mismo una profecía que es casi contemporánea a la persona que la emite, a lo que va anunciando 500 años más tarde. Ahora, ¿cómo ella, estas profecías, de dónde se supone que la sacaba? ¿Tenía revelaciones? Parece que tenía revelaciones. Acá dice que, estaba leyendo precisamente sobre eso, dice que ella tenía esta información debido a que veía la presencia de criaturas invisibles, pero que no podía explicar claramente su origen. Ella decía que eran criaturas que le daban información sobre las personas. Bueno, casi todos dicen lo mismo. Sí. Por eso yo planteo la homologación de las profecías. Fuera de las bíblicas se entiende. Todas dicen más o menos lo mismo. Ven usted el parecido entre Nostradamus y San Malaquí, algunas cosas, entre lo que dice Vanga y lo que dicen otras personas que hacen. Y uno que no hemos tratado, que puede quedar para la próxima ocasión,
Edgar Cayce, un norteamericano que nació el año 1877, que lo menos que predijo fue la gran hecatombe económica mundial del año 1929. Y también están las profecías de Parravicini. Parravicini, que a través de la pintura... A través de la pintura, Parravicini, que murió el año... 74. 74. Vamos viéndolas, profesor, una a una también. A ver, veámoslas. Eso es muy interesante. Son la base de sí, claro. escritura. Estómagos vacíos y enfermos reinarán, miseria asolará y dará al hombre languideces de dolor y hambre desesperada. Animales serán desgarrados y mujeres serán desesperadas con náuseas de parto. Bueno. Ustedes saben que todas las profecías comienzan siempre con hechos catastróficos, humanos y de la naturaleza. Tienen esa tendencia, eso es común. Pero hay otra más interesante para Vicini también. ¿Pero esto qué significaría? ¿Que habría una hambruna? Siempre se plantea eso, los problemas precisamente ambientales y personales. El desgarrarse, que es el siguiente, que haber intolerancia, las mujeres van a sufrir. Bueno, el tema de la hambruna la está nombrando y hoy está ocurriendo en cuántos países. Y el problema de las mujeres. Fíjese que estamos, ¿qué año estamos? 2017. Milenios tercero, milenio segundo, 2017. ¿Cómo hay toda gente cómo trata a las mujeres? Claro. De casos de femicidio, casos de maltrato. Y con el gran drama, que la mayor de estas situaciones queda impune, no por falta de culpa de la ley, sino que por culpa de la falta de denuncia. Es muy difícil que una mujer denuncie, porque ella mira el futuro de su hogar. Entonces ahí viene el problema. Además, también hay una profecía bíblica, o sea, en el capítulo del Génesis, me parece que es el tercero o cuarto, que habla de eso. Dice que el castigo a la mujer, dice, y tu ardor te arrastrará hacia tu marido, el que se aprovechará para dominarte. Por eso siempre se sostiene. ¿Se acuerdan ustedes? Las grandes dificultades conyugales se solucionan en la cama. Sí. O sea, mientras la mujer está ardiendo por su marido, o sea, se siente atraída por él o su pareja, no rompe. ¿Cuándo rompe? Cuando se transforma eso en desagrado. Cuando es tanto el maltrato que ya le da desagrado estar con la otra persona. Y ahí recién una mujer se revela y es capaz de romper con un matrimonio y es capaz de denunciar. O sea, es un hecho que ya lo sabemos el inicio nosotros de nuestra existencia en este planeta. Y que, por lo tanto, cualquier tipo de anuncios a este respecto es simplemente interpretar lo que es la realidad humana. En esto hay que ser realista. Tenemos más profecías, profe, de Parravicini. El átomo llegará a dominar el mundo será atomizado y quedará ciego, caerán tormentas ocasionadas por las incursiones del hombre en la atmósfera, nuevas enfermedades, trastoque de sexos, locura colectiva, dislate total, el mundo oscurecerá. Esto es muy importante, porque esto me parece que Parravicini lo anunció en la década del 30 todavía. Sí, para el 34. 34 hasta el 39. Sí. El gobierno del átomo. Todavía no se producía la bomba atómica. Aún cuando una persona culta como era Parravicini tiene que haber estudiado la teoría de la relatividad de Einstein. Pero eso solamente en teoría, pero en la práctica no podía saberlo, la fusión del átomo. Pero, ¿por qué no la lee de nuevo, por favor? ¿Se lo leemos? El átomo... Ahí está. Llegará a dominar el mundo será atomizado y quedará ciego, caerán tormentas ocasionadas por las incursiones del hombre en la atmósfera, nuevas enfermedades, trastoque de sexos, locura colectiva, dislate total, el mundo oscurecerá. Mira, aquí viene un caso. ¿Han escuchado ustedes el fenómeno HAARP? Sí. Sí. Un día... Sí, lo hemos conversado. Claro, o sea que lisa y llanamente esto que está echándose a la atmósfera, a la larga está contribuyendo a todo nuestro problema. Y eso, vamos a poder quedar ciegos, no sería nada raro que uno de los efectos fuera físicamente realmente quedar ciego. Y enseguida viene una serie de cosas, por ejemplo, trastoque de sexo. Bueno, el mundo contemporáneo tiene una opinión
sexual distinta a la época en que vivía Paravicini, ¿se entiende? Completamente. O sea que en el fondo se van produciendo, claro, Paravicini le visto que es un hombre realmente notable. Sí, porque, a ver, llegar a adelantarse a las bombas atómicas a este nivel, a como lo hace él, claramente para mí por lo menos una predicción, indistintamente haya leído y sea una persona culta. Por supuesto, no. Si yo le he visto que creo mucho en Paravicini, o sea que no discuto, si yo creo lo que usted está diciendo. Y cuando habla que el mundo se oscurecerá. Claro, por una razón, ahí hay un anuncio que es importante. Supongamos mañana que se desencadenase una guerra de bombas de hidrógeno. El efecto precisamente que se produce es la oscuridad, por varios meses. Y ahí precisamente no vamos a ver absolutamente nada y no vamos a poder sobrevivir tampoco. Eso sí que está anunciado científicamente. Y hablando de anuncios, el 38, Paravicini dijo lo siguiente, miren, trate sus dibujos. El ángel exterminador con su trompeta llegará al 66. El ángel del mal llegará al mundo, llegará separando al hombre en ideas, al político en partidos, a las religiones en fe y hasta el sacerdote católico y conciliar. Se separará, Dios vigilará. Esto es muy importante. Habla de dos ángeles. Esto es una interpretación que él hace también del Apocalipsis. Primero está el ángel San Miguel y después el ángel del mal, que sabemos quién es y que te precede precisamente inspira al anticristo, en que va a ocurrir exactamente cómo se van a desviar todas las buenas doctrinas, e incluso la fe católica va a recibir un fuerte golpe. Incluso habla ahí del sacerdote católico, pero usa la palabra conciliar a continuación, y ahí resulta, no lo olvidemos, que hubo un concilio hace 50 años atrás, y no el concilio vivo, sino que consecuencias del concilio han provocado gran convulsión dentro de la misma iglesia, hasta el día de hoy. Y cuando habla del ángel exterminador... El ángel exterminador, el que... Va a llegar con su trompeta el 66. Bueno, olvidemos el 66. Olvidemos el 66. Sino que significa el ángel exterminador va a ser el que va, ¿cómo decir? El que va a castigar. Pero un momentito, va a castigar. Pero ese no es mire, lean de nuevo, por favor, esa parte. Se lo voy a explicar de nuevo. El ángel exterminador con su trompeta llegará al 66. El ángel del mal llegará al mundo, llegará separando al hombre en ideas, al político en partidos, a las religiones en fe y hasta el sacerdote católico y conciliar. Se separará, Dios vigilará. Aquí está. Primero, el sacerdote exterminador es precisamente San Miguel, la trompeta de San Miguel. Y el otro es el ángel del mal, claro, el que va a traer la división, va a traer precisamente la convulsión final, que está anunciado precisamente en el Apocalipsis, y que todo dice una cosa bien interesante, y la religión se transformará en fe. Mucha gente dice, mire, yo no tengo religión, pero yo tengo mi fe personal. Como diciendo, soy yo el árbitro respecto a eso. Se ha transformado. Y enseguida, dentro de las convulsiones que ha traído el mismo concilio. Si lo dijo el Papa Pablo VI. Oiga, no se olviden que el humo de Satanás ha entrado a la iglesia. Así dijo Pablo VI. La última de Paravicini es la más impactante de todas porque tiene que ver con un dibujo relacionado con Donald Trump. Imagínate lo impresionante en esa época. Principio del fin. Será muerto el hombre orquesta de Norteamérica. Huelgan los comentarios. ¡Wow! Y nadie sabe. Ahora, nosotros tenemos que tomar dos cosas en cuenta aquí. Será muerto, hay dos sentidos de la muerte. Una puede ser la muerte política, o sea, que sea destituido, claro, y que sea destituido. Además, ese sería el mejor escenario. Sí, pero se decía lo mismo de Obama. ¿Ah, sí? Claro, si estos son más antiguos, sí, eso siempre ocurre. Además, hay otra cosa, pero qué importante la anterior, cuando se habla de la divisiones, se crearán los partidos políticos. Claro. El sentido de que los partidos son factor de división, seguramente. Y actualmente estamos viendo eso. El problema es que estamos viviendo una crisis de partidos políticos. Yo creo que los partidos políticos son el cauce normal de un sistema democrático.
pero que realmente la forma como se hace la política es muy importante y esa es la crisis que actualmente hay. El segundo profeta, porque Baba Vanga también dijo que el presidente de Estados Unidos, el número 45 creo que es también iba a llevar al país al piso. Sí, eso es otra cosa, pero claro, que el llevar al piso sería, por ejemplo, desatar una guerra que cause un gran efecto en contra de los Estados Unidos. Y en este momento sabemos perfectamente que está a punto de irse las manos. Sí, claro. Basta, así como el pistoletazo de Gavrilo Princip provocó la Primera Guerra Mundial, ahora puede ser un pistoletazo mayor que provoque una guerra mundial. Así que por eso mismo tenemos que tener cuidado en eso. Profesor, justamente hablando de adelantarse a los hechos, vamos a conocer la historia ahora de... Profesor, basado en un caso real y fue su abuelita la que salvó a la pequeña Elisa. Un caso realmente espectacular, o sea que no me lo había imaginado jamás. Y ocurren estas cosas, misteriosamente ocurren estas cosas. Siempre ocurren estas cosas cuando, además de los hechos mismos, tiene que haber un mensaje, un téngase presente. Por algo es. Una valoración. Siempre hay que buscar el motivo, el porqué. Nunca hay que ignorar los sueños. Exactamente. Por lo más, siempre los sueños hay que respetarlos. Claro. No se olviden ustedes que los grandes profetas, la mayor parte de su visión la tenían en sueños. Precisamente el sueño es el transportador, el transportista, si pudiéramos decir, él transporta los designios divinos. ¿Y el caso de Malaquías, por ejemplo, profesor? El caso de Malaquías es ¿También era por sueño o no? No lo sé, pero lo único que sé que escribió sí. Es un caso muy misterioso, porque él hace un anuncio respecto a los papas. Entre paréntesis, vamos a hacer una observación cultural. ¿Ven todos estos papas que se ven ahí? ¿Se ven ahí? Sí. ¿Ven que están todos vestidos de rojo? Sí. Claro. Sí. No solamente, incluso la sotana de abajo, que no es la sotana, sino que es el roquete que está abajo, hasta el Papa San Pío V, que era fraile dominicano, que se vestía de blanco, por lo tanto, los papas se vestían de rojo. La sotana de rojo. Y eso que está ahí, es el roquete, ese blanco que está ahí, es un roquete de un sobrepollí que se lo ponía encima de la sotana roja. Bien. Buen dato. Volvemos entonces. Lo que pasa es que ese grado precisamente de precisión y además también de enseñanza que hace y de elucubraciones respecto de los tiempos, es la única parte en que los tiempos para mí tienen mucha influencia. A ver. La cronología. Porque él vivió en el siglo XII. Malaquías. Era fraile cisterciense e incluso fue amigo nada menos que del gran teólogo, el dueño prácticamente del siglo XII. Y este caballero entonces hizo San Bernardo, el gran teólogo, el amigo de San Bernardo. Este San Malaquía entonces hizo una profecía de una serie de papas que comienzan el año 1143 con la elección del Papa Celestino II. Y empieza a cada papa le asigna un número y le asigna también una especie de lema que significa el papa, cuál es el lema en que lo caracteriza. Y ahí se producen serie de coincidencias interesantes. Por ejemplo, el Papa Benedicto XIII aparece y dice Illuna Cosmedin. Ustedes saben que él era obispo, o sea, era presbítero romano del título de Santa María en Cosmedin. Y además su apellido era Luna, español. Profe, ¿le parece que antes que nos siga contando todo esto, veamos la profecía de Malaquías y ahí nos sigue explicando y lo enganchamos con lo que usted señalaba? En la última persecución de la Santa Iglesia Romana se sentará Pedro el Romano, quien alimentará a la Grey en muchas tribulaciones, y cuando estas cosas hayan terminado, la ciudad de las 7 colinas, Roma, será destruida y el juez terrible juzgará a su propio pueblo. Fin. Esto es muy importante, porque es quién va a ser el Papa. El Papa tiene que ser Pedro Romano, Pedro II. Ustedes saben que nunca un Papa se atrevió a ponerse Pedro, precisamente por San Pedro, o sea, por no ser igual a él. Aquí es importante, pero ¿cuándo es la fecha lo que me interesa? Yo he estudiado mucho, si puedo señalar fecha.
Porque el año 1585, 443 años de la elección de Celestino II en 1143, salió elegido Papa Sisto V. Y el lema Sisto V dice: Signis immediatate axe, el signo en la mitad del eje. Por lo tanto, el tiempo que transcurre entre la elección de Celestino II en 1143 y la elección de Sixto V en 1585 son 443 años. Y como es la mitad del signo, se supone, o debo suponer, que los papas que restan y el último papa, o sea, Pedro Romano, tiene que ser elegido el año 2027. Pero a ver, él ¿Sería habla... el último papa? Claro, no, claro. O sea, de acuerdo a la profecía de correcto. de la historia. O sea, 443 años después de la elección de Sixto V. Pero él habla de 112 papas. Ahí y dice está el que problema. Hasta la segunda venida de Jesucristo. Claro, ahí es donde viene el problema. No todas las profecías valen cada palabra de la misma manera. Hay muchos aspectos que son alegóricos. Hay muchas metáforas. En realidad tampoco el 112 no es exacto, porque hay antipapas, otros que no lo son. El problema está en que interpretaciones. Cuando eligieron a Benedicto XVI, dijeron el triunfo del olivo correspondía. Y como el olivo es una fruta oscura, se hablaba del Papa Negro. Y además, aludiendo que el superior general de los jesuitas antiguamente le decían el Papa Negro por la influencia que tenía. Entonces colocar otro que iba a ser elegido un africano. Pero al contrario salió elegido Benedicto XVI. Pero los que interpretan esto sí, pero Benedicto XVI no murió. Abdicó, que no es normal. Y que lo sucedió el actual Papa Francisco, que es jesuita precisamente. Y que él sería el del triunfo del olivo. Y otros creen que es el Pedro Romano. ¿Pero por qué el Vaticano? Porque esto pasa en 1139. 1146. Cuando él lo escribe. Pero hasta el año 1556 el Vaticano no libera esta información hasta que un bibliotecario del Vaticano lo muestra. ¿Por qué lo escondía tanto el Vaticano este vaticinio que hace? Y el mismo San Bernardo, que era íntimo amigo de San Malaquía, tampoco lo divulga. Es que siempre tiene que tener mucho cuidado. La Santa Sede tiene cuidado en no andar haciendo revelaciones porque le da un sello a una revelación privada como si fuera poco menos que revelación bíblica. Entonces por eso se demora muchos años en hacerlo. Pero y además se toma como una cosa cultural. La Iglesia no ha aprobado esto como una cosa, como un dogma de fe, como el de la Inmaculada Concepción, no. Entonces por eso que no se ha hecho. Y hay muchas personas que lo estudian, sí. Y ahí hay muchos nombres de papas que coinciden más o menos ahí. Pastor en Nauta, Pío X, porque fue patriarca de Venecia, ¿ve usted? Más o menos ahí. Cruz dentro de la cruz, Pío IX, porque fue preso en el Vaticano. Luz en el cielo, León XIII, porque su escudo arriba hay un cometa. Entonces se va interpretando cada una de las cosas. Pero lo más interesante es el de la elección de Pedro Romano. No me interesa ni cuántos papas van a ser. A lo mejor este papa dura hasta el año 2027, tendría que morir como a los 90 años. Pero supongamos que no, que haya otros papas. Lo importante es el tiempo. Tiene que transcurrir 443 años de la elección de Sixto V. Que es la mitad del eje. No importa la cantidad de papas que pasen entre medio. No importa la cantidad, esa es la interpretación que yo hago. Y esto coincide en el año 2027. Y ahí sale elegido Pedro Romano. No significa que en ese momento vaya a ocurrir cualquier cosa extraordinaria. Pero se sostiene, lo sostiene Malaquía, que se toca un poco también con Fátima, se toca también un poco con otro tipo de profecía, que va a haber una persecución muy grande a la Iglesia. Sí. Y que incluso va a morir el Papa, Pedro Romano moriría. Y sobre todo, lo curioso es la destrucción de la ciudad de las siete colinas, que es Roma. Pero ahí yo personalmente hago otra interpretación más. En realidad son 6 colinas las que se destruyen. Hay una que no.
que es precisamente el Esquilino se escribe, que es donde se levanta la Basílica de Santa María la Mayor en honor de la Virgen, y donde está la Virgen de la Salud Romana, y que yo lo interpreto como el renacer de la Iglesia va a ser precisamente bajo el manto protector de la Virgen directamente. Exactamente, que va a haber una especial protección respecto de ella. Y ahí precisamente va a brotar una nueva iglesia en el sentido místico, ¿se entiende? No crean que se va a crear una nueva religión, en el sentido místico. O sea, no es que se destruya, renovada. No es que se vaya a destruir la religión ni cosa por el estilo. No, no es así. No se va a destruir la religión de ninguna manera, sino que va a haber una nueva forma, cómo se va a plantear la evangelización, cómo se van a relacionar con los laicos, cómo se hace envolver el ministerio del clero, cómo se va a plantear, como ya en cierto modo lo está planteando el Papa Francisco. Ven ustedes, por ejemplo, qué ha hecho el Papa Francisco, cómo ha ido conduciendo su pontificado. Sí, hay que reencantar de todas maneras. Oiga, profe, ¿y quién fue Madre Sipton que habló de la Tercera Guerra Mundial? La Madre Sipton. Sí. Ya. Ese es un nombre que... Esta señora era inglesa, nació en el año 1488 y vivió en la época de Enrique VIII, el caballero que se casó 6 veces y fundó el anglicanismo. Entonces, esta hizo una serie de profecías a través del tiempo. Entre ellos, por ejemplo, y habla de la Tercera Guerra Mundial, incluso respecto de nuevas armas, de nuevas armas que se van a ser usadas. ¿Podría ser la bomba de hidrógeno? Podría ser, exactamente. La bomba de hidrógeno. Y además también otras profecías que ya se han cumplido. Y como de costumbre, plantea problemas internos de la Iglesia. Todos los profetas hacen exactamente lo mismo. Eso es como un denominador común en las profecías. En todo el denominador común, exactamente. Todas es una advertencia, dice, ¿por qué? Porque todas en el fondo se fundan mucho en la Escritura, especialmente en el libro del Apocalipsis, en el Evangelio de San Mateo, de San Lucas, de San Marcos. Entonces, en todas ellas, y en las epístolas de Pablo, en todas ellas hay una advertencia permanente, por boca de Jesús primero, y después por boca de los apóstoles, en que se anuncia cuáles serán los últimos tiempos, qué es lo que va a pasar. Caerá la estrella del cielo, habrá confusión. Entonces, todo esto, y que se desarrolle, y habrá una serie de fenómenos telúricos. También habla de la guerra de las dos potencias, de China y de Rusia, y habla de una plaga que vendría. Sí, esa plaga, que ya anunciaron otros profetas también, que va a haber una plaga, una enfermedad que va a ser terrible, y que va a diezmar gran parte de la humanidad. Otros profetas anunciaron algo parecido, y que se interpretó. La más grande plaga que ha existido, la que hablamos delante, que fue la peste negra, a mitad del siglo XIV, de 1348 a 1351, que efectivamente diezmó el 40% de la población de Europa. 3 siglos se demoró Europa en tener la misma cantidad. Y que esto se atribuyó a un castigo de Dios, porque el Papa se había ido a vivir a Aviñón, a una ciudad francesa, y abandonaba a Roma, y Roma estaba viuda. Entonces, el pueblo romano deseaba que el Papa volviera, y este fue un signo para presionar precisamente al Papa para que volviera a Roma a continuar su desposorio con la Iglesia. Y también en el siglo XVI, cosa curiosa, hubo otra peste más. ¿Cuál? Otra peste de esta negra. ¿Y sabe usted quién fue el médico que descubrió la manera de combatirla? ¿Quién? Miguel de Nostradamus. No. Si era médico de profesión, Miguel de Nostradamus inventó en primer lugar la asepsia. Claro. Cómo iba a tratarse la enfermedad. Salir a los bosques, no encerrarse, no usar utensilio de comida, ni ropa que perteneciera a una persona que haya sido apestada. Profesor, ya estaremos revisando también las profecías de Nostradamus, pero estamos hablando de la Madre Sipton. Tenemos también algunas de sus profecías aquí a continuación. Mire. Sí. Tercera Guerra Mundial. Los hombres amarillos ganarán gran poder del oso poderoso, a quien ellos ayudarán. Estos tiranos no tendrán éxito en dividir el mundo en dos. Más de estos actos nacerá un gran peligro y una fiebre intermitente dejará muchos muertos. ¡Ay! ¡Ay! La guerra vendrá de donde mora el turco y el pagano que en feroz riña se enfrascarán buscando cómo aniquilar sus vidas, cuando el norte divida al sur y en las fauces del león el águila anide.
Entonces el impuesto, la sangre y la guerra vendrá a cada humilde hogar. Ve usted el amarillo de acuerdo con el oso. El oso se dice siempre que el oso a los rusos. El oso del tipo. Así que se van a juntar y van a luchar en contra de Occidente. Y también de que esto va a provocar la defensa de Occidente. Pero nuevamente vemos el problema del turco. Sí. Vamos a decir turco no como la nacionalidad turca, sino como sinónimo precisamente de estas facciones como ISIS que están en este momento en plena guerra con Occidente. Si ellos están en este momento en guerra, una guerra larvada, por supuesto, no la guerra antigua, estamos acostumbrados de destrucción masiva, pero vean ustedes lo que pasó en Barcelona, lo que ha pasado en París, y estamos hablando del último año. No, y lo que está pasando actualmente en el Medio Oriente y en el África. Y esto ocurrió, está ocurriendo ahora definitivamente en 1561, claro. Ella lo pronostica el año 1561 y que ya era anciana. Yo no sabía que era religiosa, pero era una persona que era de nacionalidad inglesa. Sí. Profesor, sin lugar a dudas, Nostradamus es quizás el más conocido, el más célebre. Queremos revisar cada una de sus profecías. ¿Le parece? Hacemos una pausa muy breve y lo analizamos. Pausa y ya estamos de vuelta aquí en el Muy Buenos Días. Así es, las más principales e importantes profecías las revisamos junto al profesor Cepeda. Nos vamos a la pausa comercial, 12 del día. 12 del día con 30 minutos y seguimos hablando de las profecías con el gran, el único, profe Hugo Cepeda. Así es, Vitoco, y como bien decía Cristian, profesor, Nostradamus son las profecías más conocidas, más famosas, y no sé si también decirlo, ¿es el más creíble? Sí, yo le digo que para mí es uno de los grandes misterios, precisamente Nostradamus. Vivió en el siglo XVI, que era médico. Era médico, ya. Incluso en la época en que una peste salvó a mucha gente, menos a su familia. Murió su familia, exactamente. ¿Le parece entonces, profesor, que vayamos revisando sus profecías y nos vaya diciendo si pero así? Una antes que revisemos. La de Sixto V, el papa que hablamos delante. Estando en Génova, Nostradamus se encuentra con un novicio franciscano, que era el futuro Sixto V. Y Nostradamus se arrodilla y le besa los pies. Entonces, dice, pero ¿cómo? Te beso los pies porque tú vas a ser papa. Y efectivamente, pues fue el papa Sixto V. Esa es impresionante. Así de claro. Vamos a revisar entonces, a ver. Adelante. Se habla de masas de hombres, se dirigirán con grandes esfuerzos hacia el norte, a turbar a Europa y a casi todo el mundo. Menciona la esclerosis de superpotencia, a la que se refiere sería provocada por casos de corrupción y desigualdad en el país americano. Chan. De más hacer comentarios. ¿Cierto? Está de más hacer comentarios. Comente, por favor, profesor. ¿Esto se refiere a la actualidad? ¿A lo que estamos viviendo hoy? Claro. A su interpretación. Del sur hacia el norte. Claro. ¿De dónde van las migraciones? De acá para allá. No, del lado mexicano hacia el norte. Claro, exactamente. Hacia el norte. Del sur. Y también viene del norte, de Canadá. Pero como ve usted, aquí está el problema migratorio actual. Pero dígame usted, si esto lo hubiéramos visto 20 años atrás, no lo habríamos entendido. No, pues. Ese es el problema. Ese es el problema. Pero igual uno podría decir que Nostradamus es el más fácil de interpretar. Mire, el caso de Nostradamus es bien misterioso. El primer tiempo, cuando Nostradamus estaba vivo todavía, y los primeros años después que muerto son exactos absolutamente. Está el famoso caso, como saben, del rey Enrique II. Dice Nostradamus, León Chico dará muerte a León Grande, en singular combate en campo de honor. Le herirán sus ojos y en casa de oro. ¿Qué pasó? El rey, en un torneo pedido por el rey con el conde Montmorency, se puso su casco, que era de oro, el casco completo, y hace el torneo, se quiebra la lanza del noble, y una astilla le penetra por el ojo al rey, que tuvo una muerte cruel, como agrega. Dramático. Profesor, pero después, a medida que pasa el tiempo, son más misteriosas las profecías y cuesta más interpretarlas. ¿A medida que pasa el tiempo? A medida que pasa el tiempo. Salvo algunas cosas, porque parece que era un gran sociólogo, cuando habla de los Balcanes. Siempre él pone que los Balcanes 3 o 4 veces por siglo hay crisis enorme y guerra. La última, el año 1995,
el año 1982 y sobre todo la guerra de 1914, que comenzó precisamente cuando un anarquista dio muerte al heredero de la corona austrohúngara en la ciudad de Sarajevo. Profesor, sí. Usted nos decía que Nostradamus era un médico, Sí. pero yo me imagino que los contemporáneos a él, cuando escribía Sí. estos textos, ¿cómo lo trataban? No, él Como tenía loco, no, claro. él Como un tenía erudito, como un loco, decían, ya está inventando. No, él tenía gran prestigio como médico. Ya. Eso es Era realmente respetado. respetadísimo. Ya. Ahora, en cuanto a sus obras, muchas no se conocían. Ahora, las que ocurrieron en su vida o inmediatamente después, como la muerte del rey Enrique II y la muerte de sus 3 hijos de Enrique II. Este que murió precisamente con la astilla en el ojo, ¿qué pasó? Tenía 3 hijos y él dice que los 3 van a ser rey de Francia. El primero tendrá matrimonio joven y estéril. El segundo, su propia mano le dará muerte, y el tercero, mano clemente, lo matará. El primero, Francisco II, casado con María Estuardo a los 16 años, murió al año siguiente sin tener hijo. Enseguida le hereda Carlos IX, que hojeando un libro envenenado, se envenenó y murió. Y el tercero, Enrique III, rey de Polonia, se fue de rey de Francia. Y un sacerdote de apellido Clemente le dio muerte. Oh, bien trágico. Se cumplió Muy todo. trágico, se cumplió Tal todo. cual. Todo. ¿Y Todo él? se cumplió completamente, sí. ¿Cómo tenía estas revelaciones? Bueno, ahí hay varias teorías al respecto. Una, que consultaba a los astros permanentemente y los escudriñaba. Otro, tenía un lavatorio con agua y que bebía de ese lavatorio y que le echaban, algunos dicen que miel, yo no sé cuál de las dos sería. Otra teoría, que además tenía un lavatorio donde ponía los pies mientras hacía la profecía y un espejo, y ahí entonces iba escribiendo permanentemente, especialmente en las noches despejadas, nublado por supuesto, despejadas, y ahí entonces él iba ahora son 10 centurias, 10 centurias, y cada una tiene a su vez 10 cuartetas. Así imagínense cuántas son. Ahora, Nostradamus habla de la muerte del Papa. Sí. Se dice que en el momento cuando ocurran 2 reinados, o sea, 2 papas en un mismo periodo, debiese morir uno de ellos. Claro. Se traduce supuestamente que como Benedicto sale y entra el Papa Francisco, supuestamente habría una guerra en Italia, haría que el Papa saliera del Vaticano, claro, y el Papa Francisco moriría. Bueno, pero no se Eso sabe es lo que cuál se de los dos va a morir. Porque aquí vemos un problema, que son los dos que están, para los efectos de los profetas, poco menos que son contemporáneos, los dos. Cuentan, ustedes saben que son muy copuchentos romanos, dicen, ahí está el Benedicto preparándose para ir a los funerales de Francisco. Sí. Porque Benedicto nació 80. el 27, tiene 90 años. Y ya llevaría, si fuera papa, como 12 años de papa. Correcto. Y está mejor. Claro, pero se todos dice que nosotros. se supone que la predicción habla del Papa que está en ese minuto ejerciendo. Y sería, claro, porque también coincidiría, según algunos intérpretes, que Francisco es Pedro Romano. Oiga, profesor, ese es el mucho problema. interés hay por este tema y por eso nos está empezando a llamar la gente. Tenemos a Sandra en línea para hacerle preguntas. Sandra, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿tú? Bien, gracias. Cuéntanos. Mira, pasa de que yo estoy escuchando bien atentamente lo que el profesor estaba conversando, y en realidad es terrible soñar cosas que van a predecir o que van a suceder. ¿Entiendes? ¿A qué te pasó? Yo lo tuve en el 2015, como 2-3 semanas antes que sucediera el terremoto en Coquimbo. Ya. ¿Entiendes? ¿Lo soñaste? Y yo lo soñé. Y lo soñé cómo iba a ser. Pero yo lo comenté a algunas personas. ¿Me entiendes? No, porque tú sabes que muchas veces a uno la tachan como loca cuando uno le suceden cosas así. Y al debido de eso no lo hice más, así con un comentario más grande.
¿Pero qué fue específicamente lo que soñaste? Fue terrible porque yo vi como prácticamente vi un río donde veía pasar camiones, casas, y eso sucedió, eso pasó. Y es fuerte verlo a pesar de que fue un sueño, pero es terrible poderlo ver y no poder hacer nada, ¿entiendes? ¿Tú no se lo contaste a nadie tu sueño? Sí, yo se lo conté a personas, pero como te digo, lo hicieron como inadvertido, pasaron como inadvertido. No le dieron mayor cosa, importancia. además del maremoto, no se olvide que se salieron de madre los ríos. Claro, Y las quebradas. Claro. Por ejemplo, en Punitaqui, en Novalle, se salieron exactamente, en Vicuña igual, y salieron, y ahí se arrastraron casas, se arrastraron vehículos. También. Claro. ¿Qué me cuentan a mí si yo estaba en Coquimbo ese día? Pues? Sandra, Dígame. ¿y esta fue la primera vez que te pasó algo así o antes ya No. te había sucedido? No, antes de eso yo había tenido, pero no un sueño, sino que como una visión. ¿Cuál? Meses antes que mi padre falleciera. ¿Sobre tu papá? Nosotros estábamos en mi iglesia y mi padre en ese año era pastor Ya. de la iglesia. Y mientras él estaba predicando el mensaje, expresando la palabra, yo veo a mi padre en una urna. Ahí, lo veo. Y no lo quise asumir, lo conversé igual, pero no lo quise asumir. Y al mes después, mi padre cayó en la clínica y falleció. Pero tu papá, perdona, en ese momento no estaba enfermo cuando lo soñaste. No, mi padre era sano. Y fue muy rápido, en menos de un mes. En 10 días. En 10 días. Increíble, profesor. Hay personas, bueno, cualquiera de nosotros podría ser, ¿ah? Claro. Por eso yo creo que son mensajes que Dios No manda. sé. Porque Mire, yo creo yo- que no puede ser por nuestras propias fuerzas eso. Yo conocí al profesor Cepeda el año pasado, fui al canal, ¿En serio? lo conocí y sentí algo en él cuando él me dio la mano. Y ¿De fue qué algo parte? como- ¿Dónde vive usted? Puente Alto. Frente a los- Bueno, a propósito, Y ve usted, no creo que yo sea una persona que transmita nada, pero le agradezco tanto que me lo diga. Profesor, pero en este caso, ¿cómo se puede diferenciar entre un sueño normal a un sueño premonitorio que uno pueda decir que puedan pasar ciertas cosas, Que puedan pasar ciertas adelantarse cosas, al futuro, quizás enfermedad Yo, o muerte? Como mi este caso? convicción es que todos nosotros, más de una vez en la vida, soñamos sueños premonitorios. Pero no sabemos cuándo se va a cumplir, ni qué época, ni qué lugar. Puede tener usted aquí y se cumplan 500 años más en la Cochinchina. Ese es el problema. Y segundo, que el sueño premonitorio no necesariamente dice relación con un hecho importante en la vida. Yo muchas veces he contado un sueño premonitorio mío que es ridículo. A ver. Soñé que un león estaba en el baño. ¿En su baño? ¿Sí? En el baño, no me fijé bien, no pude. Usted sabe que todo está distorsionado. Mi señora dijo que era ridículo, que para qué la despertaba para contarle eso. 2 o 3 días más tarde, veo en el diario, en Rancagua se arrancó un león de un circo y se metió dentro del baño de una familia. ¿Ve usted? Oh, qué buena. Evidentemente no tiene ninguna importancia. Pero el problema que está, que los que no valen, es lo que nos ha dicho la señora. Claro. Esos sueños Son valen. hechos contundentes. Hechos ¿Y contundentes. son, Ahora, son el negativos video- en es que general yo- o pueden ser no, positivos también? Puede ser positivo también, pero Ya. es interesante interpretar lo que dijo la señora. Oiga, profesor. Él, al ver correr el agua, se interpreta por los ríos donde vivían casi todos, pero también como río corría el mar, porque allá se produjo un maremoto en Coquimbo, y también corrían los vehículos y también las casas se desarmaron y corrían también. O sea, eso pasa. Yo estuve allá, pero así que imagínense lo que vi. Oiga, profesor, pero puede ser que todos nosotros tenemos sueños premonitorios, pero o no nos acordamos o no los O no tomamos nos en cuenta, porque se exactamente. supone que la psicología junguiana precisamente estudia los sueños de cada uno y uno Claro. sí puede ir analizando las cosas que nos están pasando. Bueno, y también los estudia Freud más científico.
su interpretación de los sueños incluso es el fundamento del surrealismo en arte. Bueno, pero Jung plantea otra cosa más, además, que a través de los sueños se manifiesta mucho el inconsciente colectivo nuestro, que en cierto modo, adelantando, o sea, ayornando, actualizando, Jung podemos decir el ADN. Misteriosamente, a través del ADN pueden transmitirse ciertas situaciones. Yo no las descarto. Pero es importante que nosotros la tomemos en cuenta para estas cosas. A propósito de Coquimbo en Vicuña, vi una dama que leo mucho su obra, que se llama Bonnie Duncan, que le he leído algunas obras y que aparece San Maraquí, aparece Nostradamus también ahí. Y el otro, el libro Predicciones de Fin de Milenio de Juan Guillermo Prado, que son personas que saben bastante bien. Pero el problema que está es que nosotros tenemos que observar todos estos fenómenos y sacar conclusiones. En primer lugar, esperar un tiempo. No porque yo sueñe todos los días, va a ir a ocurrir cosas todos los días. Segundo, el sueño, ¿qué finalidad tiene? ¿Tiene una finalidad pedagógica o es una pesadilla solamente? Si se cumple, se ha cumplido con una finalidad pedagógica que nos enseña algo, o que nos consuela respecto de algo, o que nos previene algo que debe ocurrir en nuestra vida. Toda esta observación tenemos que hacerla nosotros para poder pronunciarnos sobre eso. Quizás sea bueno anotarlos también para recordar lo que soñamos. Claro, eso es algo muy importante. ¿Cierto? Cuando uno nota, pero es pocas veces que uno nota en la noche, anotar. Sobre todo lo mejor es para poder anotar solo de la mañana. Pero generalmente estos sueños son cuando uno despertamos en la noche. Profe, tenemos un llamado desde Talca. Está Marta al teléfono. ¿Cómo estás, Marta? Buenos días. Hola, buenos días. Sí. Buenos días. Cuéntanos. Buenos días, profesor. Bueno, yo también he tenido muchos sueños. Ya, terremotos, el sueño de los mineros. Los mineros se lo había olvidado nosotros. Usted. Gracias, señora. ¿Lo soñaste? Lo que pasa, sí, soñé que eran una construcción muy grande, bajo tierra. Muy grande bajo tierra. Entonces veía mucha gente con cascos. Y después decía, empezaba a como un remesón, como a temblar muy fuerte, muy fuerte. Sí. Y esa construcción se veía que caía bajo tierra. Y yo decía, y yo salía arrancando y decía, por favor ayúdenlo, hay gente abajo en el sueño. Hay gente abajo, hay gente atrapada, hay gente, no están muertos. Y nadie me creía, nadie hacía nada, todos arrancaban nada más. Entonces después yo le decía, cuando ya había como pasado un poco, decía, hay gente adentro. Hay alrededor de 30 personas, están con casco, están vivos, tienen que sacarlos. Y ahí yo despertaba llorando. Lloraba y me decía, ¿qué te pasó? No, es que pasó esto, estaba soñando. Ya, tranquila, no va a pasar nada. Al segundo día era el mismo sueño. Y me volvían a insistir, estamos vivos. ¿Se te repetía? Yo le decía, sí, estamos vivos, y era similar, el sueño era lo mismo, las mismas personas con casco, había algo, ellos me decían, estamos vivos, había algo grande encima de ellos. Entonces yo decía, estamos vivos, y yo le decía a mi marido, nuevamente yo lloraba, ¿por qué nadie los ayuda? Lloraba, y me decía, estaba llorando, lo mismo. Marta, ya tranquila. Por favor, ¿te puedo pedir un segundo? Nos tenemos que ir a una pausa. La verdad es que es asombroso, es impactante lo que nos está contando. Exactamente. Queremos conocer también el final de ese sueño a la vuelta de la pausa junto al profesor Cepeda. 12 del día con 47, nos vamos al corte y ya regresamos con Marta, que soñó, por supuesto, la tragedia de los 33. Pausa y estamos de regreso. 12 del día con 53, Cristian. Sí, así estamos con Marta en el teléfono, que nos estaba contando de este sueño que se le repitió varias veces. Te interrumpimos en algún momento, Marta. Por favor, ¿puedes continuar? Sí, por supuesto. Como les iba contando, que fueron varias veces el sueño reiterada, y la única persona que se lo contaba era mi marido. ¿Ya? Nosotros tenemos muy buena comunicación, entonces este no es el único sueño que yo he tenido. Entonces, ¿no habías tenido antes sueños que había soñado cosas que después sucedieron? Exactamente. Entonces, para él me decía, quédate tranquila, nada va a pasar. Como que me mantenía tranquila, porque ya no habían pasado otras cosas. Entonces, pasaron como 3 semanas,
y llego a mi casa y estaban con la noticia. Oh, después de 3 semanas de haberlo como, soñado. Sí. Y yo le digo a mi marido, oye, es como que yo te conté, pero están atrapados y con casco y cosas así. Era como que yo ya había estado ahí. Claro, que estaban vivos. Claro, pero en ese momento no hacían nada, no había solución, no podían llegar a nada. Y después hubo un momento en que me acuerdo que lo habían pasado ya casi como por muertos a todos. Y yo decía, tienen que seguir intentando, tienen que seguir haciendo algo, si ellos están vivos, yo sé que están vivos, le decía a mi marido. Y me decía, ¿qué hago? ¿Con quién hablo? Quiero llamar, no sé, a la presidenta, quiero hacer algo. Y decía, nadie te va a creer. ¿Entiendes? Me decía, con sueños que tú tienes, pero si tú lo hablas, nadie te cree. Lo mismo que me pasó con el terremoto del año 2010. ¿También lo había soñado? Sí, fueron alrededor de 3 meses antes. Soñaba, fue como más concentrado en Conti. Entonces yo veía que empezaba a temblar muy fuerte, muy fuerte. El mar se salía completamente, las casas caían encima de la gente, veía muchos niños ahogándose, gente ahogando, y yo dentro de eso muchas veces me veía en la misma situación, como arrancando. El mar me tomaba, me envolvía, me sacudía, me ahogaba, y muchas veces despertaba ahogada. Y mi marido me decía, Marta, te estás ahogando, Marta, respira, no sé. Y le decía, que soñé esto otro, hay mucha gente muerta, el mar se salió por completo, hay casas que se cayeron, hay gente muerta, hay gente, no sé. Dice, ¿yo qué hago? Va a pasar. Después llegó el tiempo de verano y me decían, ¿vamos a la playa? No, o sea, yo no quería ir a la playa, yo todos los días soñaba que el mar se salía, que la tierra temblaba, era una angustia tremenda. Yo no vamos a la playa, no. Mi marido me llevó obligada una vez y yo no alcancé a estar ni siquiera 1 hora porque me dieron vértigos, mareos. Yo decía, esto va a pasar en cualquier momento, y nos tuvimos que devolver. Oye, Marta, y respecto al sueño anterior de que soñaste lo que le sucedió a los mineros, cuando los mineros estaban atrapados, ¿tú seguías soñando con que estaban vivos, por ejemplo? Sí, yo sabía que ellos estaban vivos. ¿Y te decían algo en el sueño? Que los ayudara, que yo pidiera ayuda. Me decían esto, que yo pidiera ayuda. Pero yo he soñado tantas cosas. ¿Y tú en ese momento le dijiste a alguna autoridad o solamente a tu marido? No, solo a mi marido, porque él me decía, nadie te va a creer. Porque yo no sé, si hubo un momento, un periodo en que yo no sé, que me perdí, porque no me di cuenta. De mis 27 años, mis 30, yo no me di cuenta en qué pasó durante ese tiempo, porque de repente me di cuenta que tenía 30 años, entonces como que me perdí en ese periodo. Y durante ese periodo fueron todos estos sueños. Entonces siempre se los contaba a él. Y también hubieron sueños que se los contaba a la familia, no sé, por el del terremoto. Va a pasar esto, a la casa le va a pasar esto, a la casa del campo le va a pasar allá, la calle tal calle de Talca va a quedar destruida, va a morir gente, va a pasar esto, el mar en Conti se va a salir por completo. Ah, pero así de preciso los sueños. O sea, estás loca, ¿cómo va a pasar eso? Va a pasar. Todos me decían, no, olvídalo. Fueron tantos los sueños que he tenido, con choques, con muertes, con volcamientos. Siempre tragedias. Con cosas así, sí, siempre tragedias. Enfermedades de mis hijas y cosas así. Entonces fui a ver un psicólogo. El psicólogo como que lo tomó y como que no. O sea, yo me decía, yo sueño todos los días que paso por un puente, el puente se cae y nunca me ha pasado nada. Creyó. Sí, entonces no me creyó para nada. Entonces yo le decía a mi marido, viste, o sea, haga lo que haga, nadie me va a creer. Es que... ¿Cómo ayudo a esta gente que me está pidiendo ayuda? Y hay gente que ni siquiera conozco, ¿cómo llego? Marta, es tan increíble tu relato que de verdad es increíble. Claro. ¿Le había pasado a usted, profe, algo así? No, pero he oído varias veces. Con tanto detalle también. Tanto detalle, eso es lo curioso. ¿Eso es un don, profesor? ¿Qué es lo que es? Es un don especial, aunque yo creo que todos nosotros parte de eso tenemos. No tan exacto como la señora, que un don realmente especial. Sobre todo, ¿por qué? Por la consecuencia social que tenía. Claro. El hecho de encontrarse precisamente a los mineros. Marta, lo que más nos ha llamado la atención positivamente, por supuesto, estos últimos años, que no pudo repetirse en el sur. ¿Se recuerdan ustedes?
Oiga, quedaron profesor, una mina allá. pero preguntémosle a Marta, porque en verdad Sí. llama la atención lo específico y lo claro de los sueños. ¿Hay algún sueño que has tenido últimamente que no sabes su significado? Sí, igual, mira, es que ponte tú, también soñé de que los volcanes iban a dar erupción y que iba a haber gente que iba a tener que evacuar. Y los volcanes de acá van a dar erupción también. También he soñado con el choque de mi suegro. Yo le decía a mi marido, tu papá va a chocar en la carretera. Y es terrible el accidente, pero va a estar bien. Marta, pero disculpa, ¿hay alguna cosa que hayas soñado, por ejemplo, no sé, los últimos días, que tú no ¿Ahora? sepas que claro, que a lo mejor se te Mira, venga repitiendo? 2 meses, es que mira, yo sueño, hay veces que me da hasta miedo dormir. Ya, lo que hago también me pasa mucho que, no sé cómo se le llama cuando tú ya has estado en ese lugar y tú ya sabes Déjà vu, déjà vu. Clásico. Eso. Sí. Me pasa eso, o sea, el trabajo que yo tengo actualmente, yo ya sabía que iba a trabajar ahí y me di cuenta en el momento en que estaba ahí. Pero una Y cosa yo ya país estaba que acá. se te haya venido a la mente, algo que pueda ser como lo que ha pasado antes. Mira, estoy con el tema de los tornados y ¿Cómo hace 2 o 3 meses empecé a soñar con tornados muy grandes, destructivos, y hay una pura vez que he soñado con un tornado de fuego. ¿Con un tornado de fuego? De fuego. También me vi en la situación en que he llegado a la cima de un cerro a oscuras y está de día, pero está todo negro, todo oscuro y hay muchos llantos, lamentos, es como si fuera totalmente de terror y una voz me dice que tengo que llegar a esa cima y tener fe. Entonces hay, no sé, yo busco de repente cosas, pero no, en internet, pero no, digo yo, no puede ser eso, son otras cosas. También Dios me mostró, porque yo no pertenezco a ninguna religión, pero sí creo en Dios. ¿Y por qué creo en Dios? Porque he sentido su presencia, he sentido muchas cosas. Entonces, Él me mostró cómo iba a ser mi vida con plata y mi vida sin plata. ¿Y? Entonces, yo tenía todo para tener una buena situación económica. ¿Ya? Y dejé todo porque me mostró mi vida cómo iba a ser con plata y a mí no me gustó. ¿Y por qué? ¿Cómo iba a ser? ¿Cómo te mostraba? Me mostraba que iba a estar una soledad tremenda, mucho llanto, muchas cosas terribles. Me mostraba que yo no iba a ser feliz, que otras cosas así. Y me mostraba mi vida, una situación económica normal, pero yo tenía mi familia, mis hijas sanas, tenía mi marido, tenía todo eso. ¿Y eso te gustó más? Y eso me gustó más. Y lo que más me gustó, de que yo veía una silueta, porque yo veía una silueta encima mío, brillante, y él me decía, y lo más importante es que yo siempre voy a estar contigo. Y ahí, entonces ¿tú yo tomaste ahí una decía decisión? yo, prefiero no hacer esto, no lo lancemos a hacer esto, quedémonos como estamos. Marta, Ah, ibas a hacer un emprendimiento y nunca lo hiciste producto de ese sueño, ¿eso? Sí, sí. Marta, ¿tú sientes que estas premoniciones, estos sueños te los manda Dios? ¿Tú logras llegar a definir eso? A veces sí, porque muchos de los sueños tengo presente, es que se me forma una silueta o es alguien que me habla, o otras veces no. Por ejemplo, son solo sueños porque también perdí un bebé y entonces yo le decía a mi marido, estoy embarazada, pero ¿sabéis qué? Que voy a perderlo. ¿Por qué? Porque ya llevo no sé tantas semanas que pierdo el bebé. Y voy a tener un accidente en la escalera y voy a perder al bebé. Perfecto. Marta, muchas gracias por compartir tu experiencia con nosotros. Impresionante, Impresionante, la profesor. experiencia, Marta, impresionante. Pero estas son las cosas misteriosas. Aunque ella no sea muy creyente, pero yo creo que Dios Pero se cree vale en de Dios, ella. No, ella cree en Cree en Dios, claro. Y se vale precisamente de ella para transmitirnos cosas. Me llamó porque una de las cosas que me conmovió fue la muerte de su guagua antes de nacer. Sí, qué terrible. Esas cosas que... Por eso hay que cuidar las guaguas antes de nacer también, precisamente porque ellas son las que nos dan a nosotros la conciencia de lo más profundo de la moral. Y ahí en esto también me llamó mucho la atención lo de los mineros, que realmente muy potente, eso que
todo el mundo en Chile esperaba prácticamente un milagro. Y cosas que aún no han pasado también nos contó Marta. Y cosas que aún no han pasado. Profesor, esperemos esa más. Como siempre, un agrado la tener aquí. Sabio, profesor. Profe, también le han llegado muchos comentarios a través de nuestro Instagram, donde subimos una foto del profe ahí, por supuesto. Ay, mira qué lindo. Y la invitación es también a que nos sigan y comenten en Muy Buenos Días TVN. Muchos cariños le mandan de todas partes, profesor. Grande, profe. Gran profe, ahí está. De todas partes del mundo, Vitoco. Exactamente, de todas partes del mundo, en around the @Muy world. Buenos Días TVN. Cepeda Lovers. Gracias, profesor. Muchas gracias. Luchito, a ver.